Vamos a hacer esto de vamos a hacer un análisis clínico de este caso. A ver, acá. Atiendan, por favor, porque les puedo preguntar a cualquiera de ustedes. Primero que todo vemos lo que son los gastos de filiación. Vemos que nuestro paciente es de sexo femenino. Primero, tú estás tranquilo. Vamos a platicar, estás platicar. Preséntate, quién eres, necesito, ¿no? Que vayan ganando confianza. Porque lo van a hacer siempre lo van a hacer. Tienes que tener que decir, vamos a hasta desde la vestimenta, que sepa venir de que está bien, presentable, atractiva, dinámica, levantar al público. Tienen que trabajar esa parte también, ¿ya? Porque no se olviden, en medicina es eso, es investigación, es exposición, es estar, ustedes van a estar en congresos, pero tienen que hacerlo eso, ¿ya? Con ganas, con fuerza. Yo soy tal persona, estoy en tal grado, soy de la universidad, y estoy acá para presentarse este caso clínico, ¿ya? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Anaí. Hoy, el día de hoy, vamos a presentar un caso clínico sobre enfermedades del reflujo gastroesofágico. Bueno, nuestro caso empieza con los datos de filiación, donde nuestra paciente es de sexo femenino, tiene 47 años, es nacionalidad boliviana, es maestra, es de procedencia de Cochabamba, su escolaridad es a nivel licenciatura y el tipo de interrogatorio que nos brinda es confiable. Entre los antecedentes personales, podemos ver que la paciente ha sido tratada con raditirina y antiácidos de hidróxido de aluminio y magnesio, donde podemos ver que no presenta ninguna mejora. Tampoco refiere a alguna patología clínica quirúrgica. En el motivo de consulta, la paciente nos refiere que presentó lo que es pirosis y una regurgitación. ¿Por qué es importante los antecedentes personales? Porque aquí podemos ver los factores de riesgo, que puede ser por herencia, tabaquismo, alcohol y el embarazo. La edad de la que llegamos. También. El sexo. El sexo, la nacionalidad, a qué Podemos se dedica. estamos en el contexto de la ética, ¿no? ¿Qué indica de ser a esa edad, de ese sexo, inclusive el grado de escolaridad? ¿Qué implicancias tiene, por ejemplo, el diagnóstico? Porque tú puedes abogado mencionar probablemente, digo, este paciente que el doctor tiene criterios, decíamos siempre, epidemiológicos con cáncer, o edad, el sexo no tiene diferencia, digamos, en la epidemiología se ha realizado, pero el grado de escolaridad sería importante. Claro, el grado de escolaridad, como muchos sabemos, nos brinda poder tener una mejor comunicación e informarle de mejor manera a nuestra paciente de qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene que hacer, qué tienen que hacer, cómo tienen que sobrellevar su enfermedad. En cambio, si es una persona que no cursó o no tuvo la dicha de poder estudiar, pues es un poquito más complicado y es más minucioso lo que tenemos que explicarle para que nos pueda comprender de mejor manera. Pero ahora vamos a lo más complicado. Grado de escolaridad y nivel social. ¿Qué implica ese tema? Normalmente los de nivel social rural, los de aquí tenemos mucho acceso a internet, vemos en noticias, vemos todo el tiempo andamos actualizándonos todos nosotros. Entonces sabemos que si tienes tos, ya tengo tos, tal, internet te salta y tú más o menos ya tienes una idea. Estás pensando en una idea. ¿Qué importancia tiene saber eso? Por ejemplo, que vive en la ciudad, que vive en la rural, que sea un nivel social alto, que sea un nivel social bajo o intermedio, tiene alguna implicancia en el caso, por ejemplo. Tú estás planteando una enfermedad por el flujo. Entonces, sería más que todo la alimentación. Los de aquí tenemos una alimentación más procesada, más conservada en conservantes, por así decirlo, y en cambio los de área. ¿Qué es, compañera? ¿Cómo, doctor? Ayuda un poquito. ¿Qué es esto de
el nivel social, el grado de escolaridad, el nivel social, será importante en él. Después vamos a ver, digamos, nos centraremos en él. ¿Qué implica ese tiempo? Puede ir para sobre la alimentación. ¿Qué es el trabajo? Digamos, ¿qué dices? Tal vez podría ser por el tema de conocimiento. Las personas que tienen estudios saben qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos. Hay más aquí, mayor educación. Y en el tema de... ¿Qué pasa con el entorno social, con el nivel social donde viven estas personas? Es la pregunta. Digamos, por ejemplo, ¿qué hábitos tienen los que viven en un nivel social más alto? Por ejemplo, un abogado, pongamos, ¿no? Depende, o sea, a lo que yo voy es de que las personas como de acá normalmente están acostumbradas a comida más procesada, como decía mi compañera, en cambio, como, no sé, cualquiera puede comprar un pollo de 10 pesos, de 15 pesos, una pizza de cualquier precio, y en cambio las personas de un área rural, eso es más tradicional, la comida, como más churro, mote, papa. Ahora, ahí, la doctora Italiana. Son más propensos a momentos de estrés, o a estar en situaciones más estresantes que pueda provocar que tenga predisposición a este problema. ¿Saben por qué? Y esa es la diferencia, ¿no? La diferencia entre lo que les puede brindar la inteligencia artificial, la cantidad de información. Pero esta es la diferencia entre qué información sirve. Por ejemplo, cuando yo veo una consulta de una paciente así pobre, ¿no? De un nivel social, de forma de brazos, vestimenta, uno se da cuenta, ¿no? Que el nivel social más o menos es, y bueno. Por ejemplo, si viene una mujer joven con síntomas, muchas veces es un dolor. Ya sé que es una cosa personal. Esta señora sabe más que yo de su patología, ha investigado más que yo. Tengo que ser muy perspicaz y saberlo encarar de una manera muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver con el nivel social y la vida social? Por ejemplo, ¿qué pasa? Las señoras que tienen mayores todavía consumen mucho café, fuman mucho, ya, a veces bebidas. Si tú ves en los jóvenes, a veces hasta drogas. Pues vas viendo, entonces dices, wow, mucho todos los días, dieta, café, chocolates, cigarrillo, drogas. ¿Ya? ¿Qué hacen esas cosas? Vamos a ver más adelante. Relajan la presión del esfínter de su parte superior y predisponen a su. Se relajan y predisponen a su. Pero si veo una mujer de este nivel social, digo, wow, se ha relacionado con hábitos, tiene un alergia, si es que verdadero, que hay que diagnosticarlo y tratarlo, pues otros. Vamos a ver, ya las mujeres es muy fuerte. Y también en el rural, cuando no están expuestos a la comida cheladas, a las veces, digamos, fuman, ellos están más en su vida cotidiana, laboral, de supervivencia. Entonces, cuando yo veo a una mujer con estos síntomas, yo no pienso tan frente, ¿ya? Tienes un problema, por ejemplo, se superponen muchas cosas. Así que parece simular una ERG, pero ahí ustedes va a la fineza del diagnóstico en cuanto a definir el concepto de qué es pirosis y qué es dispepsia. A veces el problema es dispepsia. Ella viene así, la ERG, por ejemplo, hay una dispepsia. Helicobacter gastritis por Helicobacter pylori, todos los días, digamos, estamos tratando, ¿no? Entonces, a veces más su problema es más gástrico que esofágico. Entonces, yo me enfoco más solamente en ver de dónde viene, de qué lugar, grado de escolaridad. Mire, ya está haciendo un diagnóstico epidemiológico. Con eso lo veo, ya lo veo entrar, ¿no? Wow, digo, ¿no? Y después reviso. Y su antecedente, por ejemplo, el caso de jóvenes que vienen con pirosis, así, sensación de reflujo, síntomas de reflujo. Digo, no, wow, reviso su historia clínica, ha ido al médico, ha hecho esto. Ahora para nosotros es un poco más complicado, ¿no? So, tienen que ellos tienen ahora acceso a la información. Ellos colocan sus síntomas y les dan el diagnóstico. Ahí es donde nosotros tenemos que estar ahora a la par de la medicina, ¿no? A la par de estas cosas que nosotros, ¿qué es lo que hace? Si bien la inteligencia va a proporcionar información, un poquito el razonamiento clínico no la tiene, porque no está con el paciente. ¿Ya? Quizá no le están dando la información que necesita, entonces como que la información que ustedes esperan recibir no va a ser la que esperen, no va a ser la que define el diagnóstico. Entonces vamos nosotros con precisar conceptos. Por ejemplo, si le digo a la inteligencia,
qué sé yo, disfagia o dinofagia, cualquier cosa, ¿no? O sea, estoy diciendo cosas que no vienen al diagnóstico. Pero si le digo pirosis y regurgitación, es otra cosa. ¿Vale? Pero yo tengo que empezar a ver aquí de la importancia, chicos, del diagnóstico. Apenas entra, ya estoy razonando. O sea, ya estoy razonando. Apenas le veo a la paciente ser tratado, cómo se expresa, cómo habla, ya estoy razonando. O sea, ya estoy pensando. Así es la medicina. No es estática, chicos. Es muy dinámica, muy dinámica. Entonces ya uno tiene que empezar a tener elementos de juicio. ¿Ya? Esta parte epidemiológica es muy importante, aunque ustedes no lo crean. ¿Ya? Muchas cosas solamente con ver al paciente y hecho diagnóstico. Solo con ver. Edad, sexo, lugar, procedencia, causa, y hecho diagnóstico. Entonces es muy importante. Ahora, vamos, por ejemplo, esta patología es muy importante. Motivo de consulta, pirosis y regurgitación. Defíname pirosis y regurgitación. ¿Y qué implica? Pirosis es la sensación de ardor en el pecho y bueno, se implica más porque la mucosa la mucosa esofágica está irritada, mientras que la regurgitación es el reflujo, o sea, la sensación de que el paciente tiene de que la comida se le sube, se podría decir. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Puede llegar a presentar a pacientes hasta el peso de siente una pesadez, por ende tiene la necesidad de querer evitar. Eso es otra cosa. Dispersia. Eructos es otra cosa, vómitos es otra cosa, traduce otra cosa. O sea, ahí es donde usted tiene que afinar la definición. Por ejemplo, si yo digo pirosis, ¿qué es y qué implica? Ardor, dolor o ardor retroesternal. ¿Qué implica la exposición del esófago, de la mucosa del esófago, al ácido del estómago? Y probablemente lesivo. ¿Qué implica? Si yo me tengo cuenta, si tiene pirosis, está expuesta al ácido. El ácido está dañando a esa mucosa. ¿Ya? Pero tengo que saber qué es ardor o dolor retroesternal. ¿Y el paciente cómo lo manifiesta? Pongamos, ¿cómo le pregunta? Eso es para nosotros, pero el paciente ¿cómo lo manifestaría? Algunas veces tiene una sensación de boca amarga, doctor, siento como que bilis se me está saliendo como boca amarga. Él siente eso, ¿no? Él lo manifiesta de esa manera. Claro, para nosotros eso, pero un poquito para Dios trabajando, ¿no? Ahora, la regurgitación. ¿Cuál es la definición de regurgitación? Ahí está la palabra. No se aprendan de memoria, porque medicina no es de memoria. Medicina no es de memoria, lo que sabes son mañana olvidas. Es de concepto, definición clara, y después es razonamiento. ¿Por qué? Mira, la palabra se dice regurgita. ¿Qué implica la palabra? Si tú igual a pilosis, lo desglosas, está indicando la definición. Lo mismo, retorno del contenido del estómago hacia el esófago, ya, como si está la cavidad oral. Entonces, regurgitación. ¿Por qué hay regurgitación, por ejemplo, que viene desde el estómago? Y hay regurgitación también desde el esófago. Porque hay una estenosis acá del esófago, por acá hacia la regurgitación, porque tienes regurgitación, claro, como lo devuelve, ¿ya? Retorna el contenido hacia la cavidad oral. Pero la diferencia no es así. Claro, porque está cerrada la respiratoria, no es así. Pero acá, ¿cómo se hace la regurgitación? Claro, estás retornando el contenido gástrico hacia el esófago y hasta la cavidad oral. La diferencia es así. Porque su composición es ácido clorhídrico. Entonces, las definiciones, chicos, son muy importantes. Muy importantes. Vamos a ver Bueno, continuamos con lo que es la enfermedad actual. La paciente nos refiere, como dije, una pirosis y una regurgitación con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana. Si mejora al tratamiento realizado con raditirina y por 10 días.
ranitidina. Es un antagonista de los receptores H2. ¿Qué le harían? Una endoscopía, un incremento de la dosis de la ranitidina, una prueba terapéutica de los inhibidores de bomba de protones, una cirugía antirreflejo o una modificación del estilo de vida. ¿Alguien quiere opinar? Suspendemos la ranitidina. A ver, Johncito, tú levantas tus manos y dices, ¿Cuáles serían las cosas correctas y por qué? ¿Verdad? a ver, Una endoscopía para saber qué problema está. Vamos, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C, D. ¿Cuál es la respuesta correcta? Así va a ser el examen, ¿no? Casos clínicos. No de memoria, no de memoria. Memoria ya es para fisiología, ¿no? Pero ahora es con casos clínicos de razonamiento. ¿Cómo se doctor? ¿Cuál y por qué? Atiendan, por favor. ¿Cuál y por qué? La prueba de la práctica con los inhibidores de la bomba de protones. Porque ya que esto presenta dosis y reducción, podemos tratar sintomáticamente con los inhibidores de la bomba de protones. ¿Para por qué no endoscopía? Para la endoscopía se debe necesitar signos de alarma como ser disfagia, hemorragia digestiva, dolor torácico o pérdida de peso. Sin embargo, la paciente no presenta ninguno hasta el momento, no presenta ninguno de estos signos de alarma. Pero te falta una cosa. ¿Qué le falta? Está bien, digamos, no endoscopía porque no tiene signos de alarma, perfecto, está muy bien. Pero, yo he dicho, la respuesta es la prueba terapéutica con IBPs. Esa es la respuesta correcta. ¿Pero por qué? porque es un medicamento que nos ayuda a reducir lo que es la cantidad de ácido producido por el estómago. Y es una de las primeras. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia existe entre los ARA2 y los IBPs? Por ejemplo, el omeprazol es un IBP. Los ARA2 a la misma movilidad, bueno, no los ARA2. Su mecanismo de acción sí diferencia. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? Estos dos. Mecanismos diferentes, sí. El otro bloqueo diferentes receptores, de diferente manera. Pero ¿dónde está la diferencia? En la potencia. En la potencia. Ya, el IBP es 10 veces más superior. Mucho más. Vamos a ir más adelante. Entonces yo veo, si realmente son síntomas relacionados con el ácido, pues voy a ver, por ejemplo, si suprimiendo la producción de ácido, voy a calmar sus síntomas del paciente. Voy a buscar un medicamento que me produzca una disminución del pH, o sea, menor producción de ácido. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con IBPs? O sea, inhibidores de la bomba de protones. Al actuar sobre esta bomba, por ese mecanismo, pues se llama inhibidor de la bomba, voy a evitar la producción de ácido, pero en mayor magnitud, para que me entiendan. Y al bloquearla de esa magnitud, voy a ver si con ese bloqueo de la producción de ácido disminuye su ciclo. Supongamos que la respuesta sea positiva. De la edad la has cambiado por A y le has dado omeprazol y resulta que omeprazol. Y dice, ¿cómo está señora? Mejor doctor. Ahora sí me siento mejor. Ya no siento esa quemación abdominal. Estoy perfecto. Puede que hasta eso es suficiente. El paciente es joven. Ya se tomando asiento sin hablar. Entonces se llama la prueba terapéutica con IBPs. Eso vamos a ver más adelante. Pero es por la potencia. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a ver ya. Ustedes revisar toda su farmacología. No se olviden, acá chicos, hay que lavar. En medicina es así, ¿no? Pero empiecen a tener una dinámica de profundizar sus conocimientos. Deben comparar los IBPs, ARA2, biodisponibilidad, farmacocinética. Vamos a ver algunas cositas pantallosas, pero obviamente ahí no tendría una lista. Vamos a la cosa. Después de los 12 días con IBPs, la paciente agrega o presenta lo
pasarían ahora en la disfagia. Una endoscopía de digestiva alta. ¿Por qué? Porque, como mencionamos más antes, la disfagia es un criterio para poder empezar lo que es la endoscopía, ya que no presenta o no responde a los ILPs. La disfagia, pero ¿qué es la disfagia? Es la dificultad para poder ingerir alimentos sólidos o líquidos. No se olviden que la disfagia es un síntoma de alarma. Si les preguntan en el examen, cualquier examen, doctor, el paciente tiene síntomas de alarma, digamos, disfagia o pérdida de peso. El examen diagnóstico indicado en este caso es endoscopia. De entrada, endoscopia. Signos de alarma, anemia, pérdida de peso, disfagia, síntomas de alarma. Pues el examen es, pues yo tengo que ver en qué casos debo hacer endoscopia y en qué casos no. Y para eso, síntomas de alarma. Sí. Vamos a ver. Entonces, se procede a hacer lo que es la endoscopia de digestiva alta, donde podemos ver que presenta una hernia hiatal de tipo 1, donde no hay lesión esofágica. Al no haber una lesión en la mucosa esofágica, se ve lo que es el primer fenotipo de hernia no erosivo, que tiende a ser el más frecuente. Y aquí vemos una clasificación de la hernia hiatal, donde aquí vemos un esófago y un estómago normal, y en la hernia hiatal de tipo 1, que también se lo conoce por desplazamiento, vemos que una parte del estómago tiende a desplazarse hacia el tórax. Clasificación de los antígenos. Entonces, vamos a ver en el orden de importancia de los exámenes, vamos a ver que la endoscopia es fundamental, resultados. Por ejemplo, es un paciente que está expuesto al ácido, pero no hay daño en la mucosa. Bueno, pero tiene ácido, tiene pirosis, tiene certificación, tiene pirosis principalmente, ¿no? Y sabemos qué implica eso. Pero resulta que tú le has hecho una endoscopia y la endoscopia dice, no. ¿Y ahora qué dice? Entonces ahora viene esa clasificación de los fenotipos. Es decir, ahora eso ha cambiado en manejo personal. ¿Qué fenotipos? Entonces vamos a tener ejes erosivos con alteración de la mucosa y ejes no erosivos. Este es un eje no erosivo, porque no tiene daño de la mucosa. Pero eso no significa que no sea eje. Ojo, eso no significa que no sea eje, solo que no tiene daño de la mucosa. Vamos a ver. Aparte de eso tiene un eje. Ahora, este paciente que le hacemos de hecho tiene su hernia, ya vamos. Hay varios tipos, ¿no? Que podemos decir lo que encontrar. Ahora vamos a la clasificación de los ángeles. Adam. La clasificación de los ángeles de la esofagita. Son 4 grados A, B, C y D. En el grado A hay una mayor ruptura de la mucosa, pero que es menor o igual a los 5 milímetros, que sí llega a los pliegues. Mientras que en el grado B es igual, mayor a una ruptura de la mucosa, pero mayor a 5 milímetros sin pasar los pliegues. En caso del grado C y el grado D, aquí sí llega a pasar los pliegues. Por ejemplo, aquí hay más de una ruptura de la mucosa, e incluso llega a afectar alrededor del 75%, menor al 75% de toda la circunferencia esofágica, llegando a pasar los pliegues. Mientras que en el grado D hay un total del 75% que afecta a toda la circunferencia esofágica, llegando a pasar obviamente los pliegues. De eso se trata en sí la clasificación de los ángeles para la esofagitis. ¿Cuál es normal? ¿Cuál es patológico? ¿Desde dónde a dónde es patológico? ¿De dónde a dónde es patológico? ¿De dónde es patológico? De patológicos desde el grado C hasta el grado D. Hay un poquito de discrepancia entre las escuelas. En general dice, lo último que ha salido, el último cuadro dice que es el B. B, C y D. Si usted ve una esofagitis erosiva, B, C y D, ya está asociado a ese punto. Ya ha hecho diagnóstico. Es una erosivo, sí, porque el ácido está llenando la mucosa. Ahora, el grado
ABCD significa el grado de daño de la mucosa. ¿Cuán dañado está la mucosa? Miren, el otro es apenas 5 milímetros, el otro es menor al 75%, el otro es mayor. O sea, mientras más grado, más daño de la mucosa. ¿Por qué es importante eso? Si fuera erosivo, supongamos que tu paciente tiene una endoscopia con un grado 6 de los ángeles. ¿Sí lo ves? ¿Por qué es importante saber eso? Esto nos ayuda más en el tratamiento. Por ejemplo, podríamos sospechar también, en caso de que presente un grado C o un grado D, una esofagitis de esófago de Barrett, una esófago de Barrett. No, doctor. Nos ayuda a lo que es el tratamiento y los procedimientos que debemos hacer con los pacientes. Tratamiento estamos de acuerdo, pero ¿qué va a implicar tu tratamiento? Si va a ser farmacológico, ¿Será lo mismo B? ¿Será lo mismo C? Hemos dicho que el daño es diferente, ya, el compromiso de la mucosa es muy diferente, pero yo apliqué mi manera. Ya me dice, doctor, pero tiene un grado C de Los Ángeles. ¿Para qué me sirve? No me servirá. No se olviden de eso. De momento, por ejemplo, está indicando el grado de daño de la mucosa. ¿Ya? El tratamiento depende de la magnitud del daño, con IBPs. Porque quien está dañando a la mucosa son los IBPs. Por favor, yo les voy a pedir, chicos, estamos en clases. ¿Ya? Eso me molesta. Que estén hablando, que estén cuchicheando, que estén riendo, eso me molesta. Pero yo los conozco a todos, yo los respeto y les voy a decir, no por mí, por sus compañeros, porque estamos aprendiendo medicina y no me parece que yo esté ahí, les gustaría que yo esté ahí jugando, no, porque pienso que la formación es de mucha responsabilidad. ¿Ya? Ustedes chicos son médicos. Asúmanlo esto, su formación, con mucha responsabilidad. Vengan acá a aprender, a aprovechar, a preguntar. Aprovechen este tiempo que están acá. Pero por favor les repito, no estén comentando, riendo. Si tienen algún problema o están incómodos o no han dormido, chicos, yo les voy a agradecer, me digan, doctor, por eso, la indisciplina, no me gusta. Yo soy la persona más sencilla, ¿ya? Me gusta enseñar, ¿ya? No soy egoísta en mis conocimientos, pero siempre les exijo eso. Lo único que les es que a mí, a lugar y a sus compañeros. Por favor, que no se repita, ya no quiero ver eso, no me gusta. Vamos para allá. Yo les decía, por ejemplo, si yo veo un C, cambia mi conducta de un A y B a un C en la dosis del IBP. Es decir, si estoy ante un B y C, significa que la lesión es extensa, que por ejemplo, tengo que utilizar dosis doble de IBP por 8 semanas. Si es A y B, puedo usar una sola dosis por 8 semanas. Mira, cambia la dosis y el tiempo. Porque yo ese tiempo necesito para cicatrizar, además necesito mayor dosis. Todo tiene importancia. Por eso todas las medicinas es una línea. Vamos a ver. entonces, ya que, bueno, la endoscopía es algo normal, entonces, ¿qué otros estudios solicitaríamos? Lo que sigue es una pechometría. Ahora, se le realiza la pechometría a la paciente. Ahora, la pechometría, ¿qué es lo que va a valorar? Es el grado de acidez, podríamos decirlo, del esófago, ya que sabemos muy claro que el esófago tiene un pH de 6. Ahora, aquí en la paciente se va a poder ver, ya, entonces, aquí se va a poder ver que es menor a 4. Llega a presentar, podríamos decirlo, picos, que es menor a 4, el cual va a llegar a producir lesiones más en la pared del esófago. Ahora, la pechometría, ¿qué es lo que va a valorar? Es una sonda la cual se llega a poner en la nariz hasta por encima del esfínter esofágico inferior. Se llega a conectar. Se llega a conectar con un dispositivo el cual va a calcular el pH durante 24 horas el paciente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a explicar al paciente que, digamos, al momento de ingerir cualquier
alimento tiene que apretar el dispositivo, así para que llegue a medir el pH, que, o sea, el grado de acidez, perdón, ¿ya? Eso tiene que ser en caso de una comida o en caso de que el paciente se ponga en supino o presenta algún síntoma, por ejemplo, dolor torácico, ardor, náuseas o dolor estomacal o también eructos. Y en caso de nuestra paciente sí presenta una pHmetría con reflujo ácido positivo. Es importante, está muy bien, lo has explicado, pero hay que entender un poquito más allá. ¿Ya? Justo bien, si nosotros colocamos un sensor acá, que es un de sopa, y esa sopita tiene sensores de pH, lo que va a evaluar, ¿no? ¿Qué pasa con el esófago? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ese esófago está expuesto al ácido? Un ácido menor a 4, es un ácido de pH ácido. ¿Ya? pH ácido, ¿cuánto tiempo? ¿No? Va a evaluar primero el tiempo, ¿ya? La cantidad de eventos, ¿ya? Y luego pues está asociado con sus síntomas. Ah, dicen, pero doctor tiene un pH normalmente, es un pH alcalino de 6 a 7. Ah, pues eso sí. Pero miren, cuando hay un reflujo ácido de pH, la que va a estar expuesta, el esófago va a ser un pH ácido, pero un pH ácido menor a 4. Entonces, si ustedes ven el gráfico, claro, el paciente tiene un pH medio, hasta acá es 4, por debajo de 4 medio. ¿Cuántos eventos, digamos, eventos ácidos tiene el paciente? Varios durante 24 horas. Entonces decimos, tiene un pH ácido patológico. Estos son de los exámenes más simples que se llevan. Vamos a ver después que hay mucho más otros. Pero lo importante es que yo debo medir o debo constatar la presencia de ese pH en ese esófago. Bueno, vamos a seguir. Aquí mostramos la imagen de cómo se pone la sonda, que es desde la nariz hasta por encima de los intereses inferior, y aquí está el monitor en el cual el paciente tiene que apretar cada vez, digamos, que coma o se ponga en posición supina o presenta algún tipo de estos síntomas. Claro, va a ser un registro ambulatorio de pH para 24 horas. Eso se llama pH. Vale. Ya, ahora igualmente le pedimos una manometría, el cual va a evaluar en sí el grado de contracción del esófago y de los esfínteres esofágicos tanto superior y inferior durante la dilución. ¿Qué es lo que se hace? Se pone al paciente, bueno, le vamos a poner una sonda hasta el esfínter esofágico inferior, donde vamos a darle 5 ml de agua y vamos a pedirle que diluya. De modo de eso vamos a empezar a sacar, se lo metemos con la sonda y ahí vamos a poder valorar en sí mediante estas sondas qué grado de contracción podríamos decir, no sé cómo explicar, si el músculo del esófago se está contrayendo, está haciendo un buen peristaltismo o no. En caso de la manometría de esta paciente presentó un peristaltismo ineficaz, o sea que no se está contrayendo correctamente. Ahora la pregunta de examen. ¿Qué pasa con un reflejo ácido fisiológico normal? ¿Qué mecanismo aplica el esófago en esos casos? Digamos que un reflejo fisiológico normal, hay un reflejo fisiológico, ¿qué pasa? ¿Qué circuito se activa? Porque, por ejemplo, he dicho, una de las 3 funciones del esófago, ¿cuál era? Aclaramiento. Una era progresar el bolo, 3 evitar que se fluya, y 3 era el aclaramiento. ¿Qué implica? Miren la importancia del aclaramiento. El aclaramiento depende de quién, del peristaltismo. Si no hay peristaltismo, no hay aclaramiento. Normalmente, se fluye el ácido. El ácido llegó al esófago. Yo necesito aclarar, ¿no? Limpiar, si ustedes quieren. Entonces, ¿cómo se produce? Una vez que el pH, o sea, el pH ácido, llega a la mucosa, ¿qué tenemos en la mucosa? Sensores de pH. Tenemos quimiorreceptores, tenemos mecanorreceptores. Los quimiorreceptores perciben la presencia de ese ácido. Inmediatamente, neuronas sensitivas, viajan, ¿no? Hasta el núcleo del tracto sanitario. Y desde ahí baja una respuesta motora,
hacia el esófago, ¿no? Pero una respuesta sensitiva vaya y una respuesta motora baja. E inmediatamente se produce el peristaltis. Una enfermedad que altera el peristaltismo, por ejemplo, es la esclerodermia. La esclerodermia, ¿qué va a pasar? Este aclaramiento está alterado porque es rígido, no tiene peristaltismo. Claro, por lo tanto, va a poder tener una enfermedad por reflujo, ojo, ¿no? Reflujo puede ser, digamos, no erosivo, pero por trastorno de la motilidad. Ahí vamos, ¿qué más? Tenemos diapositivas sobre la enfermedad por tipo de ácido patológico, ya debido a que, como hemos visto, la rehechometría presentaba ácido patológico y la motilidad es esa fase eficaz donde pudimos controlar pudimos verlo mediante la manometría. Ya. Ahora, en ese paciente, ¿qué tipo de manejo tenemos que hacer? O sea, ¿qué tratamiento? Lo que se debe hacer son los inhibidores de la bomba de protones. Eso es a lo que hemos llegado. Estoy volviendo a dar los inhibidores externos, pero. Porque yo he constatado la presencia del ácido, ¿no? Porque sé que el ácido hay muchas cosas. Bueno, en sí, es cosa de conocimiento, no de daño, pero de síntomas. Entonces, pero ¿cómo hemos constatado? Para yo utilizar IBP, tengo que constatar la presencia del ácido. Y la única forma de constatar que está expuesto al ácido es la pH medio. Pues una vez yo tener la certeza de que el pH está ahí bajito, yo puedo utilizar IBP. ¿Qué va a hacer el IBP? Va a suprimir la producción de ácido y va a calmar sus síntomas. ¿Ah, entendido? ¿Sí? Una preguntita, en la pechimetría, el paciente puede comer todo normal. Sí, normal, ¿no? Es una vida normal, con su potercito va, el Holter va grabando todos los eventos de su grupo ácido, síntomas, durante 24 horas. Es una vida normal, ¿no? Porque yo quiero ver con nuestra actividad diaria, a ver, qué número de ácido ha tenido, ¿no? Y si eso se va a graficar y nos va a indicar inclusive si está asociado o no a sus síntomas, ¿no? Entonces, esas cosas, y el tipo de exposición ácido, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por eso vamos a usar los inhibidores más convencionales, como omeprazol, anastrozol, pramiprazol o artetasol o esomeprazol. Cabe destacar que hay dosis estándar, doble dosis y dosis dividida. Aquí les explico. En este algoritmo vamos a poder ver que, bueno, como nuestra paciente presenta una enfermedad por ejemplo gastroesofágico no erosiva, lo que se debe hacer es dar una IBP. Como al principio hemos dado una terapia, ajá, las IBPs. Pero cabe recalcar que solamente toma durante 12 días y luego presenta la disfagia. Sin embargo, las IBPs se dan durante 4 semanas. En caso de que la paciente, bueno, llegue a recuperar, si llega a recuperar, si ya no presenta los síntomas, entonces lo que se hace es suspender. Pero en caso de que no vuelva a tener una recaída y vuelva a emergencias y diga que presenta de nuevo esos mismos síntomas, lo que se debe hacer es un esquema de mantenimiento. Por ejemplo, puede ser un esquema continuo, el cual no tiene que, o sea, no tiene que suspenderse. Sí. Y intermitente, es de que, bueno, podemos darle el tratamiento de las IBPs durante 2 a 4 semanas, luego suspenderlo, y en caso de que presente de nuevo los síntomas, debemos volver a dar. Y en caso a demanda, es solamente cuando la paciente presente los síntomas. Decimos que tome su IBP. Ya. Ahora, en caso de que no funcione al principio, como en esta paciente, entonces, uno puede ser que es una falta de apego, otro que puede ser una calidad de producto, por ejemplo, puede estar vencido, no sabemos, o también una adecuada administración, capaz la paciente no está tomando sus IBPs cada día o se está olvidando, y bueno. ¿Cuál es el primero error con el uso de IBPs? Siempre el error, el más frecuente y el fácil de solucionar. Toma después del desayuno o después de cada comida. En realidad es antes, 30 minutos antes de la comida. 30 media hora antes. ¿Por qué? Porque
ahí como por eso. No, pues, ¿por qué? Por ejemplo, ese es uno de los secretos y de los grandes errores. Los dan junto con los alimentos, no sirve. Porque las bombas ya se activaron. Tiene que ser antes que las bombas se inactiven. Yo tengo que tener el medicamento ya en la sangre circulando, en la célula. Tengo que dar 1 hora antes para que mi medicamento esté ahí y antes de que se active, yo ya la señal. Porque ¿qué lo activa? La comida. Apenas llega la comida, lo activa y obviamente ya ha hecho su función, ¿no? La bomba ya secretó ácido. Yo tengo que hacerlo antes. Siempre media hora antes. Métase en la cabeza. Un IBP nunca se receta con las cosas. Siempre media hora antes del comienzo, mejor una hora. En caso de que no funciona, aplicamos otro tipo. Por ejemplo, el que les estaba explicando acá. Podemos darle doble dosis o dosis dividida. Doble dosis. Voy a explicar la nomenclatura. Vamos a darle 20 miligramos 30 minutos antes del desayuno y otros 20 miligramos 30 minutos antes de la cena. Eso es en caso de una doble dosis. En caso de una dosis dividida, le damos 10 miligramos 30 minutos antes de la comida, antes del desayuno, y otros 10 miligramos 30 minutos antes de la cena. Esto, digamos, son entre doble dosis y dosis dividida. En caso de que no funcione la dosis estándar. Obviamente, ¿no? La dosis, el tiempo, depende del grado de lesión, del grado de exposición, depende de la causa, depende, pues es en sí la zona. O sea, no puedes dar a tuititos la misma dosis. No, depende. Depende. Hay pacientes que son, por ejemplo, metabolizadores rápidos y hay otros que son lentos. Los rápidos, ¿qué significa? El hígado metaboliza rápido el paro. ¿Ya? Por ejemplo, si el paciente es un metabolizador rápido, es decir, hay pacientes que ustedes ven, metabolizan el alcohol más fácilmente, otros no. Puedes darle alcohol 24, 48, está tranquilo, no dice nada. Y hay otros con una media botella ya están ya cantando, ¿no? O sea, la metabolización es muy diferente en cada persona. Lo mismo pasa con los fármacos. Lo mismo pasa con los fármacos. En esos casos, por ejemplo, si yo veo ese tipo de metabolizador, yo puedo dar otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué diferencia? Los IBPs han ido, en el tiempo igual han ido mejorando cada vez, ¿no? Igual como los AIMS han ido. Hay IBPs de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Pero ¿qué diferencia hay entre esomeprazol y el omeprazol? Su tipo de metabolismo. Él no se metaboliza de la misma manera que el esomeprazol que el omeprazol. Su metabolismo es diferente. No tiene metabolismo. A él no le interesa si es metabolismo rápido o no. Nada que ver. Su concentración se mantiene independientemente del tipo de metabolizador que sea. En cambio, el omeprazol se metaboliza por una vía polechita en el hígado. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver, porque hay pacientes que puede variar. Resulta que el paciente doctor, digamos, es metabolizador, tengo que darle doble dosis, el otro lento, tengo que darle doble dosis. Eso ya fluctúa. O sea, la respuesta que yo esperé probablemente varía, porque yo no sé qué tipo de metabolizador es. Pero, si yo no sé, puedo entrar en esomeprazol. Acá no interesa de qué tipo de metabolizador, la respuesta siempre va a ser la misma, porque su metabolismo es diferente. Eso ha cambiado en farmacocinética, farmacodinámica. Eso tienen que ver las diferencias, por eso se diferencia, por eso son de segunda generación. Pero ahora ha salido otro de tercera generación. ¿Ya? Por ejemplo, acá no están los PCAPs. Vamos a ver, los PCAPs son bloqueadores de la bomba de protones. Miren cómo es eso. Si ustedes revisan, ustedes han debido revisar, por ejemplo, el que hemos revisado, ¿qué pasa en la bomba de protones? Por ser hidrógeno, potasio, ¿qué significa los IBPs? ¿Qué hacen los IBPs? Meten potasio y sacan hidrógeno a nivel de la bomba, porque no el ácido clorhídrico no se forma en la célula parental, por otros canales de la célula parental va a salir del cloro. Por lo que hace la bomba, o sea, hidrógeno, potasio, ¿qué pasa? Él saca hidrógeno, mete potasio. ¿Ya? Él solamente, la bomba solamente saca hidrógeno. El hidrógeno ya se va a unir recién con el ácido clorhídrico ahí fuera de la célula parental y va a formar ácido clorhídrico. No es que directamente sale el ácido clorhídrico. Entonces la bomba saca hidrógeno, mete potasio. Entonces, ¿qué pasa con los PCAPs? Los PCAPs bloquean los canales de potasio. Estos han demostrado ser 40 veces más fuertes que el omeprazol.
Ahora le das una dosis y le suprimes la producción de dosis. Una sola dosis, mayor RH a 6, por más de 20. ¿Y el costo? ¿Cuánto cuesta? Por ejemplo, ha llegado de aquí. No, antes no había, solamente había Estados Unidos. Ahora cuesta el tegoprazán, ha llegado acá. El tegoprazán cuesta 12 bolivianos por cada medicamento. Pero si una dosis te da y ya, ¿no? Entonces ya los esquemas se están cambiando, se está actualizando. Pues te digo, esto es dinámico, chicos. Esto es dinámico. La medicina va avanzando, va llegando, ahora es más fácil, ¿no? Pues antes era un sueño tener un tegoprazán, ahora ya lo tenemos. Entonces, con una dosis yo suprimo la producción, cambio los síntomas, ya menor costo, menores efectos colaterales, conducción de metabolizadores, la potencia es mucho mejor, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Los pecados. Apenas le das, ya actúa. Y no necesita, digamos, no necesita de que, digamos, puedes darle antes de las comidas, no necesita. El doctor no se puede usar a un largo plazo. Todavía no hay estudios, ya que digan, por ejemplo, hay muchos estudios donde nosotros cuando hacemos cáncer, que no sé qué, no sé qué, todavía hay mucha controversia al respecto. Pero esto, como son medicamentos, que es decir, están, digamos, que han salido al mercado, obviamente hay muchos estudios que necesitamos a corto plazo, ¿no? Pero a corto plazo no han demostrado mejor eficacia a corto plazo. A largo plazo falta todavía estudios, ¿no? O sea, son medicamentos recientes que están saliendo. Pero su potencia es como darle un antibiótico que vale todo, ¿no? Le das y suprimes el ácido úrico y listo. No depende del tiempo. Entonces, la potencia es altísima. Son los pecados. Es decir, no vas a hacer. Realmente aquí han llegado a promocionar, se han invitado y han hecho su lanzamiento. Señores, aquí tienen el tegoprazán acá en Bolivia, ¿no? En Cochabamba. Miren, acá estos, todos se han caído. ¿Quién se han caído? Ahora necesito tegoprazán. Todos empezamos a utilizar, ¿no? Tener experiencia en este medicamento. Bueno, vamos adelante, chicas, ¿qué más hay? No, estamos retrasados. El tratamiento anteriormente. La paciente no llegó de candidata bueno, para la cirugía de anti-VP. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Ya. Entonces, ¿quiénes son los que están indicados para la cirugía de anti-VP? Son aquellos que, pacientes jóvenes, sin ningún trastorno motor espásico. Nuestro paciente llega a presentar una dificultad en la, bueno, tiene un peristaltismo ineficaz, entonces no llega a ser indicada candidata en esto. Luego también son aquellos que tengan una respuesta de tratamiento de las IPPs, también que presenten una hepatitis A o B y una hernia hiatal, o aquellos también que no quieran tomar, digamos, niveles de protobaractina. Podemos ver que, ¿por qué? O sea, no es cabe recalcar que la cirugía de antirreflujo, la llega a presentar una de sus complicaciones a largo plazo, podríamos decir, una alteración en la motilidad esofágica. Entonces, si la paciente, digamos, llegaríamos a mandarle para esta cirugía de antirreflujo, llegaría a tener a largo tiempo una dificultad, o sea, un problema, podríamos decir, porque si ya tiene una prestación eficaz y más esta complicación a largo plazo que presenta una alteración en la motilidad, vamos a empeorar su cuadro. Es una complicación, ¿no? Pero no te olvides que el paciente ya tiene este trastorno. Sí, ya tiene. Por tanto, ya tiene contraindicaciones para el procedimiento. Sí. Por eso es que todos los métodos de diagnóstico, lo primero que trata de descartar, primero, asegurarse que el problema es por el ácido, y dos, que no hay otro problema motor. Si hay otro problema motor, como este, hacemos la manometría y dicen, no, doctor, hay trastorno motor, vaya a calasia. Entonces, si no nos atiende, soluciona la calasia, el problema del ácido es secundario, ¿no? Entonces, sin tratar de descartar, en este caso, la fortificación era la posibilidad. Muy bien. Un poquito descansen. Lo más importante, ya hay cositas que ya en general ya hemos dicho mucho del tema, ¿ya? Pero vamos a puntualizar qué cosas ustedes necesitan. Ya, ahora sí empiezan a tomar algunas cosas como apuntes, porque acá vamos a ver algunas cosas que son fundamentales y son prácticas de la medicina cotidiana, ¿ya? Bueno, ¿qué cosas han cambiado, por ejemplo, acá un tiempo? Toda medicina acá ha cambiado algo, sigue actualizando más cada vez las cosas. ¿No? Necesitamos hacer siempre la definición, ¿no? Definición. ¿Qué es una farmacología? Ya sé que esto es móvil.
hay un ascenso del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? El contenido gástrico va a hacer un ascenso hacia el esófago, y obviamente, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de este problema? Tiene que ver con la incompetencia del esfínter superior. Pregunta esta, ¿no? Por ejemplo, si hay un fisiológico, normalmente, ¿qué pasa cuando nosotros deglutimos con el esfínter superior inferior? Pasa del esófago, el estómago, pero se relaja. Entonces, en ese momento, ¿qué hay? Hay una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, pero que está relacionado con la deglución. Eso es normal. ¿Dónde les hacen caer? Les dicen, la fase de la fisiopatología de la RG tiene que ver con la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, pero no relacionada con la deglución. Nada que ver con la deglución. Ahí está el problema. Nada. Lo normal es que esté relacionado con la deglución. Eso es fisiológico, eso es normal. Pero lo otro es patológico, porque nada que ver con el esfínter. ¿No? Entonces, al relajarse el esfínter, ¿qué se hace? Se hace un esfínter incompetente. No se olviden que una función era evitar ese flujo. En este caso, por incompetencia, permite que el estómago, el contenido, pase hacia el esófago. Entonces, la tiene que ver con la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Ahora vamos a la próxima acá. Bueno, esta clasificación, a ver, hay definición, vamos a ver, típica, atípica. Esto lo que me llama la atención, que me pareció práctico, chicos, es esta parte. Es decir, si vamos a ver un eje con síntomas típicos, eso es lo típico. Luego, un eje atípico, porque el eje típico puede tener tos, laringitis, asma. ¿Ya? Pacientes con tos crónica, laringitis crónica, asma, o de noche se despierta y se le quiere obstruir la laringe, ha hecho un espasmo por el reflujo. Entonces, es una atípica, ¿ya? Atípica, que puede manifestarse de esta manera. Pero a mí me interesa en la práctica esta parte. ¿Por qué? Porque puede haber esto con dispepsia. O solamente ser dispepsia por Helicobacter pylori. En nuestro medio, esto es lo más frecuente. Es que este otro. ¿Ya? Yo raras veces no veo, no he visto mucho de esto. ¿Ya? No he visto mucho de esto también, rara, un poco, pero veo más esto. Un síndrome de sobreposición. Pero solo dispepsia, no tanto RG. Ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Porque depende de cómo yo pregunte para llegar a este diagnóstico. Depende de cómo pregunte. Puedo confundir, decir, es dispepsia, y un ratito. Puede ser o dispepsia. O puede tener las dos cosas. Síndrome de sobreposición. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué me interesa que usted sepa? Esto. Esto es importante. Es decir, si yo no sé esto, no voy a entender en sí el fondo de la patología. Si por ejemplo, yo sé que el ascenso de este contenido ácido hacia el estómago va a dañar esa mucosa en el esófago, la pregunta es, ¿qué es lo que está ascendiendo? ¿Qué contenido del estómago está subiendo hacia el esófago? Entonces yo tengo que ver el contenido. ¿Qué es lo que se fluye? Bilis o sales biliares. ¿Qué es lo que se fluye? El ácido clorhídrico, ya, junto con la pepsina. Ojo, ¿quién daña más? ¿Se acuerdan en fisiología cuando decíamos ácido clorhídrico más pepsinógeno igual? Ácido clorhídrico más pepsinógeno, porque el pepsinógeno se produce en las células principales, no en las variantales. Decíamos ácido clorhídrico más pepsinógeno igual pepsina. ¿Ya? Porque el pepsinógeno se la produce de forma inactiva, la célula principal la produce de forma inactiva. Entonces yo digo, ácido clorhídrico más pepsinógeno igual pepsina. ¿Por qué es importante eso? Porque es fundamental. Porque si yo bajo el pH, o sube el pH, lo alcalinizo, porque de un pH ácido, lo voy a poner un pH alcalino. Voy a utilizar el IVP, voy a disminuir la producción de ácido, y el pH del estómago ya no es ácido. Porque las células producen menos, ¿no? Porque estoy bloqueando la producción de ácido. Por lo tanto, el pH se hace alcalino. Y al hacerse alcalino, ¿qué estoy haciendo? Estoy inactivando a la pepsina. La pepsina es la que hace daño. No se olviden que la pepsina es una enzima proteolítica. Daña la mucosa, daña la célula, daña el epitelio. ¿Ya? Entonces, la base del tratamiento tiene que ser, y es eso, ¿no? Con inactivar a la pepsina.
yo subo el pH. Arriba de 3.5 de pH, la pepsina se inactiva. Miren, este concepto parece simple, pero es muy importante. ¿Qué hacemos en el hospital cuando el paciente tiene hemorragia digestiva por úlcera? Entonces van a ver, pero el doctor está con hemorragia digestiva y le han dado una infusión de omeprazol, 5 ampollas en 560 de fisiológico para 24 horas, están subiendo el pH arriba de 6, pero ¿qué están consiguiendo? Pero el objetivo de esa infusión es eso, ¿no? Se ha demostrado que a esa dosis, a esa concentración, ¿ya? Lo que hacemos es hacer que el pH suba, ¿ya? Suba, no se olvides para 24 horas, mayor a 6 durante 24. O sea, a esa dosis se ha logrado. Muchos estudios indican que a esa dosis yo logro subir el pH arriba de 6. Pero subiendo arriba al pH de 6, ¿qué estoy haciendo? La estoy inactivando a la pepsina. Sí. Al final de toda la herida, el sangrado, ¿qué se forma? Un coágulo de fibrina. Un coágulo de fibrina. ¿Y qué hace la pepsina? Degrada la fibrina. Porque no te olvides, es proteolítica, la fibrina es proteína. Entonces la va a degradar y va a perpetuar el sangrado. ¿Ya? Pero como yo estoy subiendo el pH arriba de 6, se inactiva y se estabiliza el coágulo de fibrina. Cero hemorragia. Bueno, esa es la base del manejo de la hemorragia digestiva por úlcera. ¿Ya? Miren, tiene que ver con pH. Tiene que ver con pH. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Bueno, pero ¿para qué más me sirve esto? No se olviden, hay un reflujo ácido y un reflujo no ácido. Porque síntomas pueden tener síntomas de reflujo, pero puede ser no ácido. ¿Por qué? Porque lo que está fluyendo puede ser sales biliares. ¿Ya? Y no necesariamente ácido clorhídrico. O pueden ser ambos. ¿Ya? Puede ser ácido y no ácido. ¿Ya? De ahí porque viene también la importancia de saber qué es lo que se fluye. ¿Ya? ¿Cómo hace que el pH se vuelva ácido menor a 4? ¿Sí? Tenemos que saber esto del ácido clorhídrico en la pepsina es fundamental, chicos, fundamental. ¿Ya? Entonces ahí vemos, flujo ácido, no ácido. No ácido, sales biliares, tripsina, y ácido clorhídrico y pepsina. Por ejemplo, ¿qué es la tripsina? Porque puede ser también tripsina. Es otra enzima proteolítica, que va a producir jugo pan, agregada proteína. Entonces, tengo que hacerlo, porque depende de esto. Ahí viene la clasificación de ácido, de ácido o no ácido. ¿No? Perdón, doctor, lo último, ¿puede repetir otra vez, por favor? Ese flujo, me has dicho, puede poner esto. Sí, eso. Por ejemplo, acá. Entonces, yo tengo que constatar, ¿no? Con todos los estudios, voy a lograr constatar y decir, por ejemplo, para saber si este flujo es ácido o no ácido, por ejemplo, una pregunta, por ejemplo, ¿qué estudio me permite contrastar un reflujo ácido? La pH-metría. Solo ácido, pero no el no ácido. ¿Qué estudio me permite confirmar ácido y no ácido? La pH-metría más la impedancia. Por noticias sensores de pH y de impedancia que permiten caracterizar si es ácido o no ácido, es líquido, es gas o mixto. Esa es la impedancia. Pero ese estudio me va a poder decir, doctor, su reflujo no había sido ácido. Su reflujo había sido alcalino. No ácido, sino alcalino porque tiene un pH de 7. Entonces, pero ojo, la pH-metría solo va a decir esto. Entonces, sí, es un reflujo ácido, porque su pH mayor al 80% es menor al 4%. ¿Cómo se hace? De ahí que viene, miren estos también, estas clasificaciones que actualmente se está haciendo. Esto ha salido de lo nuevo. Vamos a decir, vamos a hacer tratamiento por fenotipo, es decir, un tratamiento personalizado. Usaron el fenotipo. Ahí decimos, por ejemplo, es un erosivo, no erosivo. Dentro de lo no erosivo está la hipersensibilidad del esófago, la fibrosis funcional, es un flujo no ácido, y de salud de la hepatitis tiene este síndrome de superposición, que pueden tener las dos cosas. ¿Ya? No se olviden que en medicina puede pasar esto. ¿Ya? Yo tengo que estar atento con mi clínica. Solamente será EFI, será ser EFI más inspección. A veces no tanto EFI escucha todo, ¿no? Entonces siempre está atento, tiene que no solamente una enfermedad, es como el hospital. Aspirar no solamente viene un paciente con hígado, viene con enfermedad renal, viene con diabetes, viene con todo, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a ver, priorizar y tratar cada uno de los. De ahí depende, miren, vamos a ver.
cada una de estas, el grado de exposición al ácido depende de cada. Por ejemplo, los erosivos tienen una alta exposición al ácido. Después los no erosivos van bajando, ¿no? Y la pirosis funcional nada que ver. Claro, por ejemplo, la pirosis funcional es propia de las mujeres. ¿Ya? Vamos a ver eso. Entonces, acá si no estás relacionado con ácido, el tratamiento es otro. No tanto el ácido, porque su problema no es el ácido, es la percepción que tiene la paciente. ¿Ya? En estos otros, el problema es ácido. Si a este le doy IVP, suprimo la producción, esto lo voy a curar. ¿Por qué? Porque el ácido está dañando a esa mucosa y voy a suprimir el ácido, vamos. Seguro que si hay herida, la va a cicatrizar. Bueno, a ver, ¿qué importancia tiene esto en la epidemiología? Claro. Miren, ¿cómo cambia la epidemiología de diferentes regiones? En aquel lugar donde hay buenos hábitos, ¿ya? Más educación, más hábitos, lógico, ¿qué pasa? Tienes menos prevalencia de esta patología. ¿Qué pasa con los japoneses? Delgados, creo que mejor alimentados que cualquiera, viven más tiempo, por eso es que se alimentan mejor. Ellos son más vegetales que carne, que nosotros, ¿no? Que grasa, ¿no? ¿Qué hacen los vegetales? Las verduras aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. En cambio, las grasas, los condimentos, lo que hacen, disminuyen la presión. Por eso más de flujo. ¿Y quiénes tenemos eso? Los gorditos. Los gorditos que son obesos, todos los salchipapas. ¿No? Entonces, en esos lugares, pues, vamos a ver más preguntas, ¿ya? Vamos al otro. Esto me interesa. Esto ustedes ya saben por fisiología. Por ejemplo, yo tengo que saber, tengo que tener una basera fisiológica, lógico. Tengo una basera fisiológica que impide ese flujo, que impide ese flujo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los componentes de la basera antes de flujo? 3. Y el principal componente, ¿cuál es, doctor? El esfínter esofágico inferior. Ese es el músculo liso de 3 centímetros antes que llega al estómago. Ese esfínter, como una válvula, ya como una válvula. Ese es el principal componente. Y los otros componentes tienen que ver con los pilares del diagrama y los ligamentos trenos son. ¿Por qué se produce la hernia de hiato? Porque estos ligamentos, a mayor edad, es como cualquier hernia, ¿no? Va a protruirse en un orificio, se va a abrir más de lo normal, porque aumenta la presión por desvío de los ligamentos. Entonces, esta parte del esfínter, por ejemplo, en el hiato, se desplaza hacia tórax. Claro, al estar en tórax, ¿qué pasa con este esfínter? Se hace incompetente. Ese se llama la hernia de hiato por deslizamiento, se va a hacer tórax. Entonces, esta es la basera. Esta basera, más mire, la presión intraabdominal positiva, la presión intraabdominal negativa. ¿Qué función tiene? Evitar el reflujo. Pero esta basera, no se olviden que es músculo. Esto también tengo que evaluar con manometría. Es músculo. El problema puede estar en el músculo. ¿Ya? Entonces, si el problema es de músculo, es la manometría de Hill, ¿no? Porque evalúa fuerza muscular. ¿Ya? Pero tengo que ver si mi basera está íntegra o no está íntegra. Por ejemplo, si la basera estuviera alterada por una hernia de hiato, ¿el tratamiento cuál fuera? Cirugía, porque existe una alteración estructural. Tengo que hacer que la basera otra vez retorne a su normalidad. ¿Ya? Entonces, depende por eso mucho de la causa. Entonces, en los adultos, la hernia de hiato es muy frecuente, como todas las hernias, ¿no? A mayor edad, más hernias por todo el mundo. Y esta es la fisiopatología. ¿Qué importancia tiene? Vean el cuadrito. Las mujeres, pues decía, cuando veo a una mujer con síntomas de flujo, pues ya le digo, ahora tengo que hacer algo para que, no sé, tengo que deshacerme de esta señora, ¿no? Porque, ¿dónde está el problema? El problema está aquí. ¿Ya? El problema está aquí. Tiene una pirosis emocional. Tiene más componente emocional. Es muy difícil manejar este tipo de pacientes, ¿ya? Porque tienen eso, le hago todo a este paciente, le he hecho endoscopía, normal, pHimetría, normal, pHimetría más impedancia, normal, manometría, normal. Entonces digo, tiene una pirosis funcional. ¿Y cuál es la base de su patología? Tiene que ver con la hipersensibilidad. Es decir, el reflujo ácido que se fluye, ¿ya? Ella lo percibe de una manera muy exagerada, lo que nosotros no lo hacemos, ¿ya? Entonces, las mujeres, esa es la base, ¿no? Hay una hipersensibilidad, dice, un procesamiento central alterado, y ya como que, señora, ha tomado todos los medicamentos. Entonces, hay que ser muy perspicaces para manejar este tipo de pacientes, porque la fisiopatología es muy diferente, ¿no? Pero, ¿cuál es la causa, hemos dicho, de nuestros pacientes con él? El problema está acá.
ya en el esfínter. La incompetencia del esfínter. Entonces, ¿qué hace que el esfínter sea incompetente, sea disfuncional, esté alterado? Primero, las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, este artículo sobre este año, este dibujito, es muy interesante. ¿No? Y ahí coloca, por ejemplo, acá dice, miren, ¿cómo están las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior? Están alteradas. El principal mecanismo que hace que el reflujo exista es esto. Pero al ladito colocan acá, la presión del esfínter también está baja. O sea, es un esfínter, aparte de ser un esfínter incompetente, pero es hipotensivo. Y la pregunta es, ¿cuánto es la presión normal de cierre del esfínter esofágico inferior? Excelente. 10 a 30. En promedio, 20 milímetros de mercurio. Se cierra con esa fuerza. Se cierra. Pero eso tengo que medir por manometría. Entonces, o es un esfínter corto, hipotensivo. ¿Ya? Y vamos a hacer. Se ajusta así, ¿no? Por eso que la paz está ahí. ¿Ya? Con las relaciones. Pero ¿qué otras cosas alteran, por ejemplo, a que existe ese flujo? Si yo tuviera un cáncer acá, en ano, ¿qué pasará con el estómago? Se va a distender, va a aumentar su contenido y va a hacer que sea incompetente. ¿Qué patología que incluye el vaciamiento gástrico normal, cáncer duodeno, el estómago, o altere el aclaramiento del estómago, va a hacer que haya así flujo. Ese flujo de encima viene solo que aquí. El problema puede ser acá. Por ejemplo, ¿qué pasa en los gorditos? Los gorditos, las mujeres embarazadas, pues es que tienen ascitis. ¿Qué es lo que aumenta? La presión intraabdominal. Se hace más positiva. Al hacerse más positiva, ¿qué pasa? La presión dentro del estómago también aumenta. La presión intragástrica también aumenta y eso predispone a hacer que este sea incompetente. ¿Sí? Por eso en los casos, ¿qué vamos a hacer? Digamos, si el problema es, digamos, un gordito, un obeso, o una obesidad mórbida, no es suficiente para tratar esto. ¿Dónde voy a tratar? Tengo que tratar la obesidad, ¿no? Porque el problema es su obesidad. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer una manga gástrica. O sea, el tratamiento específico porque el problema es por aumento de la presión intraabdominal. Y luego, si por ejemplo el paciente tiene un problema causa gástrico, un tratamiento será quirúrgico, saca esa parte del estómago, ¿no? Porque el problema está ahí. El estómago no se está vacío. La embarazo fisiológica, una citis también pasa este flujo. Entonces, tiene que ver esto con una carga normal de ese flujo. Y este flujo obviamente ocasiona erosión. Por eso es la base de la psicología. En cambio, en el otro es de la percepción. ¿Ya? Por hipersensibilidad. Y los emocionales tienen que ver con estas personas tienen una percepción muy exagerada de sus síntomas. ¿Ya? De sus síntomas. Y eso es muy frecuente en las mujeres. En las mujeres, muy frecuente. Ahí llegamos al diagnóstico. El doctor tiene una hipersensibilidad esofágica o tiene una pirosis funcional, pero obviamente para eso tenemos que hacer todos los exámenes, ¿no? Y constatar que no hay nada. Y explicar al señor, no tiene nada. Ya, todos sus exámenes son normales. Disculpe, en una mujer embarazada, como usted estaba mencionando, va a tener este aumento de presión. Una vez que ya no esté gestando, ¿va a volver a su normalidad? Claro, lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque la causa se resolvió, ¿no? ¿Y el tratamiento en el momento que esté embarazada? Depende, ¿no? Depende mucho de la magnitud, digamos, de la incompetencia, ¿no? Porque, digamos, no lo voy a poder operar, medicamentos, depende del tipo del embarazo, si tengo trimestre. Tengo que evaluar cada caso, chicos. Cada caso es muy diferente, ¿no? Cada caso es muy diferente. Voy a ver cuándo hay una. No se olvide que esto es fisiológico por el embarazo, es algo fisiológico, normalmente va a pasar y después el va a mejorar, ¿no? Tal vez no se quiere mayor cosa, depende en qué momento del embarazo que lo encuentre, ¿no? Hemos tenido muy pocos casos de energía asociada. Lo que sí más hay en las mujeres es esto. Cuando decía, viene el paciente femenino, es un dolor de cabeza, ¿no? Es un dolor de cabeza. Tiene que tener mucho tiempo. Ahí viene y vale la pena la empatía. Ustedes tienen que tener empatía con sus pacientes. Por ejemplo, cuando yo identifico esto, o pirosis funcional, o una dispepsia funcional, le hago venir a toda la familia, a papá, a la mamá, ¿no? Y les explico, ¿no? Les explico, mire, de hecho estos exámenes, porque esa paciente ha ido por todo lado, ha gastado tanta plata, les explico qué es lo que he hecho, o sea, que vean la importancia de lo que he hecho, porque he estudiado, por ejemplo, he gastado como unos 5.000 bolivianos.
en todos los exámenes que le tienen que hacer a la paciente. Eso no es gratis, eso alguien lo paga. Yo digo, mire, señora, esto cuesta tanto, a usted no le ha costado nada, ya, gracias a Dios usted no tiene nada, ¿no? Y le pregunto, ¿no? Y le digo, señor, ¿le gustaría que a usted le diga que en su examen salió cáncer gástrico? No, doctor, cáncer, no, ¿cómo? No. Se asusta, ¿no? Pero digo, mire, usted tiene la suerte. Usted ha sido bendecida por Diosito y mire sus exámenes. ¿Y qué pasa con la familia? ¿No? Dice la familia, wow, ahora sí el doctor, ¿no? A toda la familia, ella misma dice, sí, doctor, es que mi marido, que no sé qué, ahí está arriba el problema, ¿no? Hay sus problemas personales, familiares, psicológicos, el problema acá se usted resultado. Por favor, no quiero velarlos, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho aquí, porque estas pacientes, si no les das una solución, te mandan cartas, te piden informes, es complicado. Así es complicado. Ya no todo, no te preocupes, ¿no? Bueno. Bueno, entonces tenemos que buscar ciertos factores de riesgo, como ya lo hemos indicado, dieta, hernia, obesidad, hay que buscar si tienes esclerodermia, si podemos utilizar porque va a tener ese flujo. Miren, muchas cosas ya no utilizan. A veces la vida, un paciente que tenés, por ejemplo, estaba café, chocolate. Siempre consumía chocolate porque tenía un vicio al chocolate, no hábito. Claro, y el chocolate ocasionaba ese flujo. Señora, digo, 0 chocolate, 0 de flujo. Entonces, hay que buscar. Pero ¿para qué me sirve esto? Es que yo tengo que buscar, chicos. Si encuentro esto, voy a prohibir esto, soluciono su problema. No necesita medicamento. Pero si no busco esto, no me interesa en esto, ¿qué va a pasar? Voy a seguir dando IBPs. ¿No? Sí, conocí IBPs, mientras conocí IBPs, va a estar mejor. Pero no le he solucionado su problema. Tal vez el problema solamente era de algo. Entonces, yo tengo que ir buscando, chicos. Bueno, entonces los síntomas. Wow. ¿Tienen clases ustedes más? ¿No tienen clases? Aquí un poquito más. Quedamos, ¿cierto? Un poquito más y acabamos, ¿cierto? Entonces, pacientes, ¿no? Miren, acá yo tengo que ver síntomas que son esofágicos y vamos a ver por ejemplo. Hemos dicho ya sabemos la definición. Son síntomas esofágicos. Cuando yo veo fibrosis de concentración, claro, y dolor torácico por reflujo, ustedes dicen, ¿por qué se produce dolor torácico por reflujo? Porque se fluye el peristaltismo. El peristaltismo es contracción. Peristaltismo. Hay dolor de pues cada cosa tiene su implicancia, cada cosa tiene su significado. ¿Ya? Pero estos ya son mismos, estos son los síntomas, estos son antisintomáticos, ojo, ¿no? Sin lesión de la mucosa. Entonces, todos tienen esto. Los erosivos van a tener esto. Pero ¿cómo yo voy a contratar? Por la endoscopía. Voy a contratar esto, pero mire, ahí me dice, grado de esofágitis, puedo tener en la vida, puedo tener un base, ¿no? O una estenosis esofágica. El paciente, además de esto, me puede indicar, doctor, no puedo tragar. Ojo, no solamente tienes esto, sino que tienes una complicación que es la estenosis de esófago. O sea, el reflujo ocasiona fibrosis, la fibrosis ocasiona estenosis. ¿Ya? Entonces, los síntomas te dicen qué cosa más puedes tener. Por ejemplo, puedo tener esto y me dice, tengo dolor al tragar, pero más esto, tienes una esofagitis erosiva, porque hay daño de la mucosa y hay lesión de la mucosa. Entonces, el paciente lo manifiesta como dolor, odino, y la endoscopia te va a decir pare o te va a decir adenocarcinoma. Ahora, pero miren, el paciente a veces se nos va. Uno dice, pero mi papá tiene tos, mi papá tiene asma, mi papá de noche se despierta, o mi mamá. ¿Dónde estaba el problema? El reflujo. A mayor edad, más reflujo. A mayor edad, más hernia. A mayor edad, malos hábitos. A mayor edad, polimedicados, medicamentos que disminuyen la presión. Esta enfermedad es frecuente en el paciente. ¿Y el paciente cómo lo manifiesta? Tos crónica, tiene laringitis, está disfónico, tiene crisis de asma a repetición, esto está demostrado que sí hay asociación, o sea, establecida. Erosión dental, y nosotros lo propuesto, ¿no? La sinusitis, entonces, a veces el paciente tiene esto. Tú le solucionas el problema del reflujo, le solucionaste la tos, le solucionaste el reflujo, le solucionaste esto. Entonces, cuando alguien está tosiendo, peor si es una tos de larga data, ¿cuál es lo mejor? ¿Darle antitusivos? ¿O qué haría? Está con tos, ¿verdad? Doctor, pero estoy una semana con un mes, tengo tos, no sé, digamos, tengo disfonía más.
Entonces uno dice, no, el daño solamente inclusive eso es un error, ¿no ve? Porque no estoy tratando la causa, estoy tratando el síntoma. Y el problema es tratar la causa, no el síntoma, ¿no ve? Entonces yo tengo que, la tos será por el grupo, la tos será por una patología pulmonar, tengo que buscar. De ahí la importancia de que esto yo tengo que saber si estos síntomas que refiere mi paciente estarán asociados al reflujo. Puede que sí. ¿Ya? Puede que sí. Toda esta patología pulmonar, respiratoria o de sinusitis está asociada. Bueno, entonces los síntomas son importantes. Entonces vamos a hacer esto de... Entonces, ¿qué hacemos? Estas son las pruebas. Pero miren, lo más importante es esto, ¿no? No hay una prueba cual estándar para el diagnóstico. Hay que buscar, depende de la causa. Voy pasando, entonces digo, no, voy a hacer, por ejemplo, la prueba terapéutica con IBPs. ¿Pero en qué me podría servir esto? Supongamos que la doctora o el doctor está en el área rural, tengo síntomas de hernia. Mi paciente no tiene síntomas de alarma, ¿le puedo hacer la prueba con IBPs? Sí. Si la prueba, los medicamentos, le mejoran los síntomas, el paciente tiene hernia. Listo, le doy un tratamiento por 4 semanas y solución. ¿Ya? Pero siempre busco la causa, dieta, hábitos, cafés, cigarrillo, bebidas, medicamentos, voy a buscar. Pero puedo hacer esta prueba terapéutica. En nuestro medio, por algunas guías dice, ya no se la debe realizar. Oye, pero estamos en Bolivia. No todos tienen acceso, ¿no? No todos tienen acceso a endoscopias. En Chile, peor en Chile también, por ejemplo, acá todavía las endoscopias las hacemos en el día. En Chile, en otros lugares es difícil el acceso a la endoscopia, es caro, no es tan fácil, ¿no? Entonces, ha hecho mano a mis... Yo tengo que tener todos los elementos de juicio como médico para ver cómo puedo encarar una patología, cómo puedo diagnosticar. No, la prueba, si me dice positiva, perfecto. Pero otra, lo más importante, una prueba negativa no descarta. Vamos a ver. Entonces le hago la endoscopia. Entonces, especialmente cuando hay síntomas, la endoscopia es ahí, ¿no? ¿Qué importancia tiene la endoscopia? ¿Ya? ¿Por qué? Hay 3 cosas que me sirven la endoscopia para esta enfermedad. ¿Ya? Vamos a ver. Este es un estudio, por ejemplo, que se ha hecho. Ya han demostrado sobre una cantidad de pacientes con una serie de endoscopia. Y dicen, a ver, estos pacientes con síntomas de hernia, el 60 a 70% de la endoscopia era normal. Entonces, ¿eran unos hernias? ¿No eran? Sí. Solo el 30-40% tenían daño a la mucosa. Eso sí eran los y el 5% tenían más. Pero miren, una gran cantidad de personas tenían una endoscopia. ¿Pero para qué me sirve la endoscopia? Para esto. Primero, yo voy a evaluar la lesión de la mucosa. Claro, voy a ver el daño de la mucosa, si es BCID, listo. Ya he hecho el diagnóstico solo con la endoscopia. Ya no necesito hacer pHimetría, nada. ¿Por qué? Porque yo estoy constatando la presencia, o sea, el daño ocasionado por el ácido. ¿Para qué lo voy a hacer pHimetría? No tiene sentido. Entonces yo me voy a enfocar ahí, ya he hecho el diagnóstico de un erge erosivo, ¿ya? Un erge erosivo, entonces le hago el tratamiento de las lesiones que ocasiona este. 4 o 8 semanas, depende del grado de la lesión de la mucosa. Ya he hecho el diagnóstico de erosivo. Voy a bajar. Ahora, ¿para qué más me sirve esto? ¿No? La endoscopia, aparte de ver daño de la mucosa en caso de esofagitis, te permite ver estenosis, ya complicaciones del reflujo, porque el paciente no solamente va a tener lesión, ya va a tener complicaciones. Pero ¿cuáles son las complicaciones? Estenosis, Bacher, cáncer. Lo bueno que la endoscopia te la va a biopsiar y te dice, doctora, este es su diagnóstico histológico. Hay que el diagnóstico. Bacher, con displasia de alto grado, o cáncer adenocarcinoma. Te la va a biopsiar. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos interesa con la endoscopia? Miren, este gráfico me pareció muy interesante. No nos interesa, digamos, para saber esto, porque ustedes no son endoscopistas, ni a mí me interesa. ¿No? Pero miren, la endoscopía, ¿para qué te sirve? No se olviden que hay un síndrome, el síndrome de superposición. Pueden las dos cosas. En esos casos a mí me interesa porque, por ejemplo, el endoscopista, cuando ve estas lesiones, especialmente, miren, esta es la imagen típica de infección por Helicobacter pylori. Cuando el endoscopista ve esto, dice, un patrón nodular, patrón empedrado. La biopsia y está asociado al Helicobacter pylori. Entonces yo con la endoscopia puedo ver lesión
Puede haber complicaciones, puede haber patología asociada. Entonces, y en nuestro medio, ¿por qué se coloca esto? Porque esto es lo que veo más frecuentemente, más que los érgicos, más que los érgicos. Y lo tercero, ¿para qué nos sirve esto? Para evaluar la integridad de la base de flujo. Sí, va a ver la hernia de ahí. La endoscopia te dice es retroversión, de grados de hernia de hiato. No se olviden que una de las causas de alteración estructural de ese flujo es la hernia de hiato. ¿Qué prueba diagnóstica te la puede pedir? La manometría también te la puede, que es competente del esfínter, ¿ya? Pero puede objetivizar esa hernia la endoscopia. Miren, la endoscopia te ayuda a ver etiología, ¿ya? Eso tengo que saber. ¿Para qué me sirve? No me sirve, yo no soy endoscopista, pero tengo que saber para qué sirve cada estudio, ¿ya? ¿Para qué? Hernia de hiato, lesión de la mucosa, complicaciones. Listo. Imagínense si te dice una endoscopia normal. Mira cuántas cosas te está sacando, cuánta información te está dando, ¿no? No hay hernia de hiato, no hay lesión de mucosa, no hay complicaciones. Señora, usted no tiene nada. Oye, le haremos otro estudio, pero hasta ahí no tiene nada, ¿no? Hasta acá yo tengo que ver si es erosivo o no es erosivo. Después vienen las pruebas que son funcionales, ¿ya? Los voy a monitorizar el pH de 24 horas. Vamos a ver qué estudios, por ejemplo, para eso se utiliza. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba funcional de pHimetría? Debo confirmar si realmente la energía y asociado con sus síntomas va a igualificar la exposición del ácido del isótopo al ácido, pues y evaluar después tratamiento, ¿no? ¿Qué estudios funcionales actualmente me permiten monitorizar el pH esofágico? 3. ¿Ya? 1 es la pHimetría convencional, ¿ya? Que hacer, colocamos el de pH hacia el estómago y después le conectamos un poco así y va a hacer el registro ambulatorio del pH radiológico. Eso es lo convencional. ¿Qué ha ido mejorando esto? La cápsula. Entonces voy a instalar una cápsula con el endoscopio hacia el esófago, hacia la parte distal del esófago, 5 centímetros por encima de la unión gastroesofágica. Esto me va a dar una información a este jodecito que va a llevar el paciente, pero lo hace de manera inhalante. Entonces este no necesita sonda. No, es una cápsula que se instala y ya está ahí, ¿ya? Y vamos a ver la importancia de esto que me registra durante 96 horas. Esto lo hace 24 horas, este me hace más tiempo. ¿Ya? No depende del catéter, porque no es el catéter, no es molestoso, nada. Y lo otro, ¿cómo puedo medir? El otro que mide es la pHimetría más la impedanciometría. ¿Qué me mide cada uno? Lo más importante es lo que yo tengo que saber, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver así, lo más importante. La pHimetría convencional me mide ese flujo ácido, es lo más importante. Durante 24 horas, hace el registro de ese flujo. La pHimetría más cápsula Bravo, ¿qué me mide? Ese flujo ácido, solo mayor tiempo, hasta 96 horas. ¿Ya? Voy avanzando. Y vamos hasta acá, no llego al diagnóstico. Tengo síntomas atípicos, síntomas extraesofágicos, y no tengo la certeza. Este, por ejemplo, me da la certeza porque cuando yo monitoreo el pH más tiempo, es probable que la sensibilidad al diagnóstico mejore. Porque esto solamente lo voy a hacer por 24 horas. Esto lo voy a hacer 96 horas con la cápsula. Y este otro me permite ver, eso es lo importante de la pH más la hipertensiometría, es poder discriminar si es de flujo ácido, porque voy a tener pacientes en las que todos los estudios son normales hasta acá, y lo último que me queda es ver el tipo de ese flujo. Ácido o no ácido, líquido, gas o mixto. Entonces, para eso, ¿qué estudios se utilizan? La pHimetría con impedanciometría. Nada más tenemos que saber, el otro tipo de estudio, no es para ustedes, no, ni para mí, no, tranquilos, ¿ya? Yo tengo que saber cada prueba que me mide, por qué tiempo, qué importa, suficiente, ¿ya? Entonces, después de eso, viene esto, miren. Entonces va a venir variables. De esas variables, por ejemplo, que ella va a estudiar estos estudios, vamos a ver el tiempo de exposición ácida, el número de eventos desde el flujo, si está asociado con los síntomas. De estas variables, solo uno se utiliza variable. ¿Ya? Por ejemplo, esto. Si me mides tu base de la flecha, sí, el tiempo de exposición. Si el tiempo de exposición al ácido es mayor al 6%, ¿qué dice? Es ácido patológico, una pH normal,
Pero ojo, ¿ve? Dice, es patológico cuando el tiempo de exposición, como estos estudios es mayor a 6%, con esto ya he hecho el diagnóstico, que está asociado a ácido, ya a ácido, con los dos estudios, ¿no? Para ver solo ácido, porque me mide solo mantener. Pero ojo, como les decía, la ferroximetría convencional, tanto la cápsula como la convencional, solo miden el flujo ácido. Pues la pregunta es, ¿qué estudio mide ese flujo ácido? Más tiempo, cápsula A. 96 horas, cápsula. Otro examen. ¿Qué estoy para medir una ferroximetría para 96 horas? Cápsula brava. Listo. Eso tengo que saber. Después, no sé qué tipo de cápsula, por supuesto, no me interesa. Ustedes sepan qué hacen, qué miden, ¿ya? Y para qué me sirven, para ver diagnóstico. Bueno, y después vamos a ver esto, ¿no? Después vamos a ver, pero este es otro tema que vamos a ver más adelante, cuando veamos un trastorno motor del esófago, eso tiene que ver con toda la patología. Vamos a ver manometría, es como veíamos, pero la manometría, la que vimos con los compañeros, esa es la convencional, es la simple. Esta es la manometría de alta resolución, y es lo último que se ve en la clasificación. Pero esto lo vamos a ver con trastornos motores, no vamos a profundizar mucho acá, ¿ya? Mira, está el diagnóstico y vamos al tratamiento. El tratamiento obviamente tiene que ver con qué. Primero, modificar el estilo de vida, modificar obviamente los hábitos, el trastorno neurológico, la cirugía. Vamos a ver acá unas cosas, ¿no? Tiene que ver, siempre ver esto, ¿no? La dieta siempre importante, porque muchas veces aquí este problema, ¿no? Bajar de peso, evitar acostarse a 3 horas de comer, perder la cabecerita, evitar el tipo de alimentos. Siempre comenzamos dieta. Lo segundo, tengo que ver de qué tipo de fenotipo es. Para dar IBPs tengo que ver es erosivo o no erosivo, tengo que ver el fenotipo. ¿Ya? Y sigo viendo, los acá vienen, que salgan todos los IBPs. ¿Qué están los más altos? Último casalino, ¿no? Bien. Entonces tengo que empezar a utilizar todos los medicamentos. Quiero saber la farmacogenética de los medicamentos, sí, ¿no? El tiempo de acción, por ejemplo, si el doctor está ahorita con una hiperacidez extrema, ¿qué medicamento vía oral le puedo dar en este momento? Vía oral. Omeprazol. ¿Cuál le podría dar? Omeprazol. Los IBPs de liberación inmediata. Sí, los que tienen omeprazol más bicarbo. Si por ejemplo la doctora tiene un paciente, ella sobrecita con productos rápido y el dulce, acá es una sobrecita, ¿verdad? 10 minutos, 0 ciclos. Es una magia. ¿Por qué? Porque miren acá, el bicarbonato está neutralizando inmediatamente al ácido. ¿Ya? Y más la supresión del ácido, el efecto es mucho menos. Pero es inmediato. Ustedes a esa paciente le dan glucosol en sobres o le dan dosis en sobres, en 5 o 10 minutos ya está calmado. Gracias, doctor. Usted es capísimo. No me duele nada, estoy tranquilo. ¿No? Miren, inmediato. Biora, sobres. ¿Ya? Porque combina esos dos compuestos, ¿no? Omeprazol más carbono. Bueno, miren, eso también tiene que saber, solamente lo voy a indicar, miren la potencia, ¿no? ¿Cuál es la potencia de cada uno? Lo importante, ¿cuánto magnesio? Miren, la diferencia, entonces soy un 4 para ustedes, ¿no? Miren, siempre 30 minutos no sirve, siempre media hora, 30 minutos antes de las 4. Miren la ranitidina, por eso decía la ranitidina, por ejemplo, ¿qué hace? Mantiene el pH intergástrico mayor a 4. Vamos a ver, todos mantienen el pH mayor a 4. ¿Dónde está la diferencia en esto? ¿Cuánto dura la acción? Solo 6 a 8 horas. ¿Qué pasa con los IBPs? Mantiene el pH mayor a 4. ¿Cuánto dura la dosificación de los IBPs? 10 a 14 horas. Pues hay que dar cada 12 horas. ¿Ya? 10 a 14 horas. Pero ahora, ¿qué pasó, miren, con los PK? Mantiene el pH mayor a 4 desde la primera dosis y durante 24 horas. ¿Cuál va a preferir? Pues yo tengo que irme a eso. O sea, tengo que estar, aparte de la medicina, tengo que averiguar cuánto cuesta, lista, todo, ¿no? Porque yo tengo que buscar la efectividad de mi tratamiento. Y después creo que para empezar, dar un poquito un ejemplo de cómo se debería tratar, depende del grado de lesión, cuánto tiempo tienes que dar, a qué dosis, depende si es reducido, ¿no? Si hay lesión CD, con esos. Ustedes, esto ya no se utiliza mucho, ¿no? Porque si, por ejemplo, la base de la fisioterapia decimos que era las relaciones transitorias. ¿Qué medicamento mejora o reduce las relaciones transitorias del esfínter esofágico inferior? El baclofeno. Es una favorita, pero tiene muchos efectos, a veces por ya no se utiliza. Se lo menciono porque mejora, reduce las relaciones transitorias
el esfínter esfágico inferior. Claro, el tratamiento, en muchos casos, para indicar cirugía, hay muchas indicaciones, la cirugía antes del flujo. Pero ¿cuál es el tratamiento, el procedimiento quirúrgico, digamos, estándar para el manejo de la enfermedad del flujo? Es la funduplicatura total miseraplastómica de 160 gramina, como un marquito que está separando el esfínter esfágico inferior, ¿no? Como el fondo va a llevar así, va a dar vueltas al doble y lo va a reforzar. Pues solamente eso necesitan saber, ¿no? Es decir, ¿cuál es el procedimiento? La funduplicatura tipo miseraplastómica. Listo, ese sería lo quirúrgico. Nada más. Eso es lo que hacen. No vamos a meter procedimientos para cirugía. Pero obviamente los pacientes que son obesos tienen que ir asociados a una cirugía, ¿no? Un bypass o una manga gástrica, porque ese es un problema, ¿no? El otro tratamiento todavía está en estudio, muchos de estos, se colocan de estos implantes anillos magnéticos que hacen pues, en el esfínter o de la fundificatura endoscópica, pero todavía no hay mucha evidencia al respecto. Pero el problema es que son caros también, no son muy asequibles. Y en las mujeres, ustedes hagan interconsulta suficiente. Interconsulta que se vea motilidad, déjenlo para ello, ¿no? Ahí tenemos que trabajar con neuromoduladores, amitriptilina, sertralina, necesitamos a veces psicoterapia, inmunoterapia, es complicado. ¿Ya? Si es cuidado funcional, todos sus estudios pacientes son normales. pH, mano, todo normal. Entonces, funcional. Si es funcional, el ejercicio que tener ¿ya? Para hacer ver que sea una exclusión. Listo, chicos, gracias por su paciencia.